Buenas tardes. Bueno, ya son varios los participantes, así que vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre manejo inicial del paciente politraumatizado. ¿Sí? Mi nombre es Emilce María, soy médica pediatra perteneciente al SUEP, y junto con Claudia Furque, que es enfermera pediatra también del servicio del SUEP, vamos a hablar sobre este tema. Quería aclarar que las clases que siguen van a hablar sobre traumatismo de cada zona, ¿sí? Traumatismo de cráneo, abdominal y de tórax. Por eso este es un primer manejo, un primer pantallazo del paciente politraumatizado, y van a ver que por ahí no vamos a hacer, vamos a ahondar mucho en cada tema, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a definir trauma pediátrico. Está definido como toda aquella lesión no intencional que pone en riesgo de forma global la vida del paciente. Y politraumatismo es aquel trauma que afecta a dos o más órganos, o bien aquel que realiza una sola lesión, que presenta una sola lesión, pero que pone en peligro la vida del paciente. Las causas más frecuentes son accidentes de tránsito, ahogamiento, lesiones intencionadas, quemaduras o caídas. Y es importante saber que ante cualquier traumatismo de elevada energía, todos los órganos pueden lesionarse, inclusive pueden existir lesiones internas, aunque no aparezcan signos externos de lesión. Bueno, en Argentina el trauma ocupa la tercera causa de muerte en menores de 5 años, ¿sí? Esto está sacado del Ministerio de Salud de Argentina, ¿sí? Es del año 2020. Y acá vemos que una de las causas más frecuentes de mortalidad producidas por trauma están los accidentes por vehículo a motor, otros accidentes no especificados, y ahogamiento también está dentro de las causas más frecuentes. Hay que tener en cuenta que hay consideraciones anatómicas y fisiológicas del paciente pediátrico en comparación al paciente adulto. Sabemos que la superficie corporal del niño es menor, entonces la energía transmitida durante el trauma da como resultado una mayor fuerza aplicada por unidad de área corporal. Por otro lado, también hay menor proporción de grasa y tejido conectivo, entonces los órganos internos están más próximos entre sí, por eso hay riesgo de lesión de múltiples daños, lesión de múltiples órganos. Y la cabeza es proporcionalmente mayor, más grande que el cuerpo, por lo cual siempre hay riesgo de trauma de cráneo. Bueno, cuando hablamos de politraumatismo, los ejes de trabajo son 3: prevención, que no va a ser un tema que vamos a abordar en esta clase; atención inicial, que vamos a hablar muy poco sobre esto; y el tema principalmente a abordar son los cuidados intrahospitalarios. Bueno, con respecto al prehospitalario, que es lo que vamos a nombrar sobre el índice de trauma pediátrico, el ITP, este es un índice que se basa en criterios anatómicos y funcionales, que se usa, es fácil de aplicar, y se usa más que nada en el prehospitalario para saber dónde, a qué centro hay que derivar a este paciente. Todo paciente que presente un ITP menor a 8 debe ser derivado a un centro de mayor complejidad que cuente con quirófano y una unidad de terapia intensiva, ¿sí? El índice de trauma pediátrico valora el peso, la vía aérea, la tensión arterial sistólica, el sistema nervioso central y la presencia de heridas o fracturas, ¿sí? Y hay una relación entre el valor del ITP y el porcentaje o el riesgo de mortalidad que tiene el paciente. Bueno, con respecto a la inmovilización, como les dije, después hay una clase sobre trauma de columna donde se va a hacer hincapié y se va a ahondar más en este tema. Pero sí se recomienda inmovilizar a todo paciente menor de 4 años, o paciente que no tenga lenguaje, ya sea, o que el lenguaje sea incomprensible, ya sea por un trastorno del lenguaje o un paciente con TEA, por ejemplo, o por una alteración de la conciencia producto del mismo traumatismo. Entonces estos pacientes los debemos inmovilizar hasta que lleguen a la guardia y puedan ser valorados de forma completa. Es muy importante intentar de retirar la inmovilización lo antes posible. ¿Cuándo podemos obviar la inmovilización? ¿En qué excepciones? Bueno, cuando no hay un factor de riesgo, que esto lo vamos a ver cuando hablemos un poco de la columna cervical; cuando el paciente está con conciencia normal; cuando es mayor a 4 años y tiene un buen lenguaje que nos puede referir que no presenta dolor, que puede movilizar los cuatro miembros, que tiene sensibilidad,
sin signos de intoxicación y sin lesiones mayores que resulten distrayentes. Bueno, empezando con la parte del manejo intrahospitalario, en la atención inicial, todos los pacientes politraumatizados van a ser atendidos en el shock room porque se van a tomar como que tienen un TEP inestable, ¿sí? Cuando llega el paciente, vamos a empezar con la evaluación inicial, diagnóstico y tratamiento de lesiones con riesgo inminente de muerte. Es muy importante mantener y asegurar oxigenación, volemia, temperatura y siempre calmar el dolor. Entonces, el paciente llega, consideramos que tiene un TEP inestable, vamos a comenzar con la evaluación inicial, pero en el mientras tanto vamos a colocar inmovilización si es que el paciente no vino inmovilizado o vino por sus propios medios, colocar monitor para empezar con el control de los signos vitales, en estos también son importantes valorar la temperatura y la glucemia, colocar oxígeno si el paciente lo requiere, calmar el dolor y pedir ayuda. Con respecto a la evaluación inicial, nos vamos a centrar en el ABCDE, ¿sí? Donde el A vamos a ver la vía aérea y vamos a hacer control cervical. En el B vamos a valorar la respiración y las lesiones con riesgo inminente de muerte. En el C, la circulación y el control de hemorragias externas e internas. En el D vamos a valorar lo neurológico y en el E vamos a exponer todo el cuerpo del paciente, siempre teniendo en cuenta el riesgo de hipotermia. Después vamos a realizar una evaluación secundaria y los cuidados definitivos. Las lesiones con riesgo inminente de muerte, en el A y en el B, vamos a ver si no existe un neumotórax o hemotórax masivo, el tórax inestable o la contusión pulmonar que necesita que nosotros actuemos en el momento. En el C, un sangrado masivo, la presencia de signos de taponamiento cardíaco, y en el D, la posibilidad de enclavamiento. ¿Sí? Estas son lesiones que si aparecen o si están, sí o sí debemos resolverlas cuanto antes. Bueno, entonces sabemos que para pasar de un punto al otro siempre debemos resolver el anterior. ¿Sí? En el caso de existir hemorragias, el orden se altera y la C pasa a primer lugar, y en todos los puntos recordar tratar el dolor. Bueno, comenzando con la evaluación de la vía aérea, vamos a saber que un paciente presenta una vía aérea permeable si es un niño que llora, que habla, que grita, inclusive puede llegar a tener presencia de cuerpos extraños, ya sea piezas dentarias o presencia de sangre, que en este caso se va a aspirar o extraer el cuerpo extraño. Puede llegar a requerir maniobras para abrir la vía aérea, y si el paciente presenta una vía aérea insostenible, posiblemente necesite una ventilación con bolsa máscara o tubo endotraqueal, ¿sí? Ya sea una vía aérea insostenible por un problema respiratorio o por un TEC grave que necesite que sea asistido. Bueno, hay que recordar bien colocar al paciente en una forma que su cabecita, ¿sí?, quede alineada con su vía aérea y su columna cervical. En la imagen de abajo lo que quería mostrar es que como los pacientes suelen tener, los pediátricos suelen tener su cabeza mucho más grande que en proporción con su cuerpo, hay que recordar que suelen tener flexionada la cabeza sobre la vía aérea. Bueno, con respecto a la evaluación de la columna cervical, que también vamos a hacer en este primer punto, ¿sí? Porque valoramos la vía aérea y valoramos también y estabilizamos la columna cervical. En todo paciente con un politraumatismo siempre tenemos que sospechar una lesión vertebral e inmovilizar con collar cervical si lo requiere, ¿sí? ¿Cuándo vamos a sospechar que hay una lesión cervical? Cuando los traumatismos son por encima de la línea clavicular, cuando se produjo un mecanismo de hiperextensión, hiperflexión del cuello, ¿sí? El famoso latigazo, cuando el paciente presenta traumatismo craneofacial o el paciente se encuentra inconsciente, que no nos puede referir con buen lenguaje, que no siente dolor, que puede movilizar todos los miembros. En el caso de que necesitemos usar un collarín, es importante que sea un collar rígido, que el tamaño sea acorde a la edad del niño y que presente el orificio antero-posterior. Hay que recordar que el collar cervical solamente limita el movimiento de flexo-extensión, pero no de lateralización del cuello. Por eso es importante colocarle las almohadillas laterales para frenar todos los movimientos de la columna cervical. Bueno, con respecto al B, la evaluación de la ventilación, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, el color del paciente, la saturometría, si existe esfuerzo respiratorio con presencia de tiraje o aleteo nasal, expansión torácica, si es simétrica esta expansión torácica, y la auscultación también, si es simétrica en ambos campos pulmonares.
Y en este punto vamos a identificar lesiones con riesgo inminente de muerte, que como dije, más adelante hay una clase de trauma de tórax, entonces yo sí las voy a nombrar brevemente y cuál sería el manejo en la urgencia. Bueno, las lesiones con riesgo inminente de muerte a nivel del tórax tenemos el neumotórax hipertensivo, que va a ser un paciente que se va a encontrar con distrés respiratorio, ingurgitación yugular, timpanismo, el murmullo vesicular va a estar abolido del hemitórax afecto, y en este caso hay que realizar un drenaje en el segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular. En el hemotórax masivo, que esto se puede producir por una lesión de los grandes vasos, una rotura cardíaca o estallido pulmonar, va a haber matidez a la percusión y un shock hipovolémico asociado por la gran pérdida de sangre. En este caso hay que hacer un drenaje en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. En el neumotórax abierto va a ser producido por una herida penetrante que llega hasta la cavidad pleural, ¿sí? Y se debe realizar un cierre por 3 lados con algún elemento, puede ser un pedazo de guante o algún elemento de plástico, donde se va a fijar 3 lados del cuadrado para que funcione a modo de válvula. El taponamiento cardíaco es infrecuente, pero bueno, lo podemos sospechar ante una herida penetrante en tórax y pacientes con la clínica típica, que es la triada de Beck, que es la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos hipofonéticos y la presencia de hipotensión arterial. El drenaje debe ser realizado en el espacio subsifoideo izquierdo. El tórax inestable, que es cuando se presentan varias fracturas costales o en una misma costilla más de una fractura, o fractura external, ¿sí? Hay un movimiento paradójico del área pulmonar subyacente. En este caso, el tratamiento en la guardia va a ser inmovilizar la zona de fracturas. Y por último, tenemos la contusión pulmonar bilateral, que va a ser un paciente con una dificultad respiratoria progresiva, y el tratamiento es apoyo respiratorio. Bueno, estas son radiografías. Las lesiones con riesgo inminente de muerte, como el neumotórax hipertensivo, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, son lesiones que podemos llegar a ver en una radiografía de tórax y que no hace falta más estudios, ¿sí? Aunque el taponamiento vamos a usar una ecografía mejor. Pero bueno, en la primera radiografía vemos una imagen de un neumotórax hipertensivo, en la segunda de hemotórax y la última es una imagen compatible con un taponamiento cardíaco. Con respecto a la C, vamos a realizar la evaluación de la circulación. Acá vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, la presencia de los pulsos centrales y periféricos, valorar cómo está la perfusión periférica, es decir, cómo el paciente está de temperatura, relleno capilar, cómo está el color, y la tensión arterial, ¿sí? Es muy importante en este punto controlar las hemorragias externas, que como dijimos, si hay hemorragias visibles, la C pasa a primer lugar, sospechar hemorragias internas y siempre estar atento y estar buscando los signos de shock, ¿sí? Bueno, si hay hemorragias visibles, lo primero es comprimir el lugar de la hemorragia. Es importante saber que la compresión tiene que ser de forma prolongada, no menos de 10 minutos, y no retirar los apósitos, ¿sí? Para no romper el coágulo que se lleva a formar. Si no se resuelve la hemorragia, se puede realizar un torniquete, ¿sí? Esto se puede realizar con el manguito del tensiómetro, se coloca a 5 centímetros de la zona del sangrado, y es muy importante registrar el horario de colocación, ya que no debe estar puesto más de 2 horas, porque es el límite para que empiece a producir necrosis, ¿sí? Si esto se llega a colocar el torniquete en el prehospitalario, no se debe retirar hasta que el paciente no llegue a un hospital. Y en tercer lugar, no se usa de forma frecuente, son los agentes hemostáticos, que son sustancias que tienen caolín y en contacto con la sangre ayudan a la coagulación, y se usa más que nada en zonas donde no se puede realizar el torniquete, ¿sí? Porque son zonas como de unión. Eso sería con respecto a una hemorragia externa que nosotros la estemos visualizando, ¿sí? Bueno, y como dije, si hay hemorragias externas, la C pasa a primer lugar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de shock, ¿sí? Hay que saber que la hemorragia en el paciente traumatizado es la segunda causa de muerte en la escena y la primera causa de muerte en los pacientes que llegan a la emergencia, ¿sí? O en el quirófano, ¿sí? Que el primer signo de shock es la taquicardia y que la tensión arterial se altera de forma tardía.
y que tenemos el índice de shock, que bueno, es el recuadrito acá del costado, que esto es el valor que da entre la frecuencia cardíaca dividido en la tensión arterial sistólica, ¿sí? El valor normal está como bastante discutido, en adultos sí hay un valor normal, pero en pediatría se dice entre 1 y 2, pero más allá del valor normal, lo importante es que es un valor y un signo objetivo que tenemos para saber cómo está el paciente, y a medida que nosotros vamos tomando conducta sobre el shock que está presentando el paciente, saber si esto va mejorando o no, ¿sí? Entonces, si un paciente está en shock, sacamos el índice de shock apenas hacemos el diagnóstico, y con ese valor lo vamos a ir comparando a medida que vayamos tomando conductas, ¿sí? Colocándole una expansión, colocándole productos sanguíneos, depende de lo que vaya necesitando el paciente. Y este valor tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Porque lo que va a hacer que disminuya va a ser si la frecuencia cardíaca baja y la tensión arterial sistólica aumenta, va a ir disminuyendo. Bueno, entonces, volviendo al tema del shock, el paciente politraumatizado puede tener dos tipos de shock, ¿sí? El shock obstructivo, que es el más infrecuente, que esto se va a dar en caso de que el paciente presente un taponamiento cardíaco, un neumotórax hipertensivo. Y el shock hipovolémico a causa de una hemorragia, que es el más frecuente, ¿sí? En los pacientes politraumatizados con shock, el 90% es por un shock hemorrágico. Bueno, en estos casos hay que colocar un acceso venoso, ¿sí? Sabemos que en el momento que colocamos la vía, por lo menos un acceso venoso, lo ideal es 2, que al momento que colocamos la vía intentamos de extraer la muestra de sangre para el laboratorio, que más adelante lo vamos a ver. Entonces colocamos el acceso venoso y realizamos una expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo. Si sospechamos que hay una obstrucción, resolver la obstrucción, dar aviso a cirugía, pensando en que si no hay una hemorragia visible puede ser una hemorragia interna que pueda llegar a requerir quirófano, y avisar a hemoterapia. Bien, entonces hablando del shock hemorrágico, que es el más frecuente, esta es una tabla del ATLS, ¿sí? Que clasifica en 4 clases al shock hemorrágico, ¿sí? Y va relacionando los signos vitales, y hay una relación con el porcentaje de pérdida de volemia, ¿sí? Por ejemplo, en clase 1 la pérdida de volemia es menos del 15% y el paciente va a tener una frecuencia cardíaca aumentada con una tensión arterial sistólica normal. Hasta llegar al clase 4, que ya la pérdida de volemia es mayor al 40% y el paciente está muy comprometido con aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica muy baja, y el paciente puede llegar a estar letárgico, inclusive en coma, ¿sí? Entonces, los pacientes que presenten un shock hemorrágico clase 1 o 2 se agrupan en el grupo A, y los pacientes que tengan un shock hemorrágico clase 3 o 4 son pacientes que pertenecen al grupo B. Esto nos va a servir para el tratamiento. Entonces, los pacientes del grupo A van a ser pacientes que dijimos que o no tienen shock o tienen shock clase 1 o 2, que son pacientes que presentan un sangrado controlable, ¿sí? Con un ITP mayor a 8 y sin lesión de riesgo para hemorragia masiva. Estos pacientes que estén en el grupo A vamos a hacer una resucitación convencional, es decir, que son pacientes que le vamos a colocar 2 accesos venosos y vamos a empezar a pasar solución fisiológica a 20 mililitros kilo en 5 a 10 minutos, por lo menos, o sea, una vez, y si lo requiere hasta 3 veces lo podemos llegar a repetir, ¿sí? Como sabemos cómo se maneja el shock hipovolémico. Los pacientes que pertenecen al grupo B, que son los pacientes que tienen un shock hemorrágico clase 3 o 4, que tienen un ITP mayor a 8, que tienen una lesión de riesgo de hemorragia masiva, o la hemorragia ya está establecida, en estos pacientes hay que prevenir o corregir la coagulopatía asociada al trauma y hacer una resucitación con control de daño hemostático y control de daño quirúrgico. Bueno, las lesiones con riesgo de hemorragia masiva son las lesiones que se producen en territorios de grandes vasos con hemorragias externas, que son las que vamos a poder observar y poder intentar hacer compresión o torniquete. Puede ser pacientes con lesión en territorio de grandes vasos con hemorragia interna, es decir, pacientes que presentan lesiones a nivel del abdomen o del tórax. Un trauma de abdomen con lesión de vísceras sólidas en hígado vaso, o pacientes con una fractura de pelvis inestable, ¿sí? Estas son las lesiones con riesgo de hemorragia masiva. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la coagulopatía asociada al trauma para poder seguir con el tratamiento de los pacientes del grupo B.
Bueno, se sabe que los pacientes que presentan un trauma mayor presentan una coagulopatía asociada al trauma, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Son pacientes que tienen, por la misma hemorragia, se produce una hipoperfusión sistémica, más el daño tisular del mismo traumatismo, comienza con una disfunción de factores de coagulación y de plaquetas, ¿sí? Acá hay varios factores que actúan, aumenta la PCR, como que hay varios factores, pero lo que finalmente nos da una hiperfibrinólisis, que esto produce destrucción del coágulo. Esto es la coagulopatía asociada al trauma. Ahora, si el paciente cuando llega a la guardia, nosotros le colocamos de forma masiva coloides o solo transfusión de glóbulos rojos, esto empeora la coagulopatía que trae el paciente porque sigue alterando la coagulación, más diluye los factores de coagulación y las plaquetas, ¿sí? Y esto es lo que se llama coagulopatía iatrogénica. Y si el paciente tiene hipotermia o acidosis con un pH menor a 7,2, empeora la coagulopatía asociada al trauma. Entonces, estos van a ser los pacientes del grupo B, los que van a tener, o ahí vamos a tener que prevenir o corregir la coagulopatía asociada al trauma. Por eso la resucitación líquida es con control del daño hemostático. Esto ¿cómo vamos a manejarnos en estos pacientes? Hay que limitar el uso de cristaloides isotónicos, o sea, vamos a hacer un solo bolo de solución fisiológica 20 mililitros kilo. Y si el paciente sigue con signos de shock, vamos a aportar de forma precoz, a continuación del primer bolo, los productos sanguíneos, ¿sí? Sin esperar el resultado del laboratorio. Le vamos a aportar glóbulo rojo, plasma fresco congelado y plaquetas en relación 1-1-1, excepto que la hemoglobina sea menor a 7, que podemos hacer la relación 2-1-1, ¿sí? En forma práctica tenemos glóbulos rojos, van a ser 10 mililitros kilo, plasma fresco congelado 10 mililitros kilos y las plaquetas 1 unidad por cada 10 kilos. Esto lo vamos a hacer no más de 1 hora y hasta alcanzar una hipotensión permisiva. Con respecto a esto de la hipotensión permisiva, está bastante estudiado en adultos, en pediatría está ahí como más o menos, pero sabemos que la hipotensión permisiva en pediatría es llegar al percentil 5 de TA correspondiente para ese niño, ¿sí? Y eso lo vamos a llegar a saber gracias al cuadrito, que es como la memotecnia, la cuenta rápida para poder usarla en la urgencia, ¿sí? Los neonatos, una hipotensión, o sea, su percentil 5 sería 60, los lactantes 70, los niños de 1 a 10 años es 70 más la edad en años por 2, y los niños mayores de 10 años sería 90, ¿sí? Por debajo de esos valores el paciente estaría con una hipotensión. Si con esto no resuelve, sabemos que se pueden usar vasopresores, ¿sí? Como adrenalina, noradrenalina, como puente hasta llegar a resolver el sangrado. El uso de ácido tranexámico como antifibrinolítico o el uso de fibrinógeno para poder corregir la coagulopatía, ¿sí? Ahora, lo segundo que hay que tener en cuenta es el control de daño quirúrgico, ¿sí? Entonces son pacientes que vamos a hacer una resucitación con control del daño hemostático y control del daño quirúrgico. Esto es, en pacientes que si la fuente de hemorragia es interna y el paciente no lo estamos pudiendo revertir del shock, sacar del shock con la resucitación líquida más los productos sanguíneos, es un paciente que debe entrar a quirófano, ¿sí? No vamos a esperar la compensación hemodinámica para entrar el paciente a quirófano. Tiene que entrar lo antes posible, antes de 1 hora de ocurrido el trauma, y salir de forma rápida. La entrada a quirófano es solo para controlar la hemorragia, el paciente va a salir inestable a la terapia intensiva para seguir control, mejorar el medio interno, tratar los trastornos de coagulación, sí, mejorar su hemodinámica. Y programar una cirugía definitiva en 48 a 72 horas posteriores cuando el paciente sí se encuentre estable. Bueno, eso sería sobre el C, que creo que lo más importante es como si tenemos un paciente con shock, poder plantearnos si el paciente tiene un shock obstructivo, que son los menos frecuentes, y estos se van a resolver, se van a intentar de resolver en la misma guardia, ¿sí? Si es un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, y si es un shock hemorrágico, que es el más frecuente, poder clasificar al paciente, si está en clase 1 o 2, y vamos a poder hacer una resucitación convencional, o si el paciente está mucho más grave, tiene más pérdida de la volemia, está en el grupo 3 o 4, el cuadrito que vimos de la TLS, y está dentro del grupo B, y es un paciente que vamos a tener en cuenta que ya
puede tener una coagulopatía asociada al trauma y tenemos que intentar de no empeorar la situación de él, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un primer bolo con solución fisiológica, pero en el mismo momento que el paciente nos llega y empezamos a valorar, hay que llamar a hemoterapia y dar aviso a este paciente. Bueno, con respecto al D, a la evaluación neurológica, podemos usar la escala de Abdi, ¿sí? Tenemos que valorar también la respuesta pupilar y evaluar la glucemia. También podemos usar la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que acá tenemos adaptada a pediatría lo que es la respuesta verbal en pediatría, y ahí está la relación entre la escala de Abdi y el puntaje, de la escala de Glasgow. Sabemos que si el Glasgow le da entre 14 y 15 es un TEC leve, entre 9 y 13 es un TEC moderado, y si es un Glasgow de 8 menos es un TEC grave, ¿sí? Dentro de las lesiones con riesgo inminente de muerte que vimos al principio, ya vimos las de tórax, las de circulatorio. Ahora con respecto a la de, acá tenemos que estar muy atentos a la hipertensión endocraniana, ¿sí? Al riesgo de herniación. Si hay un paciente que presenta la triada de Cushing, que es hipertensión arterial sistémica, bradicardia y depresión o alteración en la parte respiratoria, es un signo de herniación inminente, ¿sí? Entonces, en estos casos, los pacientes claramente van a necesitar que se maneje la vía aérea de forma avanzada, colocarle un tubo endotraqueal y comenzar a pasar el manitol a 0,5 a 1 gramo kilo en 20 a 30 minutos, y si no, la solución salina al 3%, ¿sí? Que esto se prepara con 85 milímetros de agua destilada más 15 milímetros de cloruro de sodio al 20%, ¿sí? Y esto se pasa a 5 mililitros kilo en bolo. Bueno, y con respecto a la última letra, que es la exposición, al paciente hay que quitarle la ropa, vamos a evaluar el abdomen, recordar hacer un examen completo y siempre revisar la espalda, estabilizar fracturas con férulas, evitar la hipotermia y, bueno, tratar el dolor como en todos los puntos. Bueno, con respecto a la evaluación secundaria, se hace un segundo examen físico secundario de cabeza hasta los pies, y siempre recordar que hay que evaluar, actuar y revalorar. Si yo tomo una conducta, tengo que revalorar cuál fue la respuesta del paciente a esa conducta, si mejoró, si hubo un cambio o no. Con respecto al sample, bueno, sabemos que acá valoramos signos y síntomas, los antecedentes de medicación, antecedentes patológicos del paciente, y en la E, que me parecía como lo más importante de destacar, es el mecanismo del accidente, si el atropello fue por vehículo a motor o no, cuánto tiempo transcurrió, si hay otras víctimas, cómo están las otras víctimas, si hubo fallecidos en el accidente, ¿sí? Y considerar caídas de altura de más de 2 pisos o del doble de la altura del niño. Con respecto a los métodos complementarios, el screening radiográfico en los pacientes con politrauma es la radiografía perfil de cervical. Se sabe que la sensibilidad del perfil es del 80%, no así el antero-posterior no tiene mucha sensibilidad, por eso se elige la de perfil. Radiografía de tórax de frente y radiografía de pelvis de frente, y después radiografía según la zona lesionada, ¿sí? Si es miembro superior, miembro inferior, depende de si presenta algún signo de fractura. ¿Cuándo podemos obviar estas radiografías? Bueno, la radiografía cervical sería más o menos cuando vamos a obviar la inmovilización, no le vamos a hacer una radiografía cervical a un paciente que no hemos inmovilizado. O sea, no inmovilizamos porque no sospechamos lesión de la columna cervical, porque el paciente tiene más de 4 años, porque tiene buen lenguaje, porque nos niega que hay dolor, porque no tiene un signo de foco, porque no fue un mecanismo de riesgo de lesión cervical. ¿Y cuándo podemos obviar la radiografía de pelvis? Pacientes lúcidos y cooperativos sin signos de shock. Esto es importante por lo que vimos las lesiones con riesgo de hemorragia masiva. Estaba la fractura inestable de pelvis. Entonces es importante esto. Si el paciente está en shock y todavía no encuentro cuál es la forma, el lugar de sangrado, y habría que hacer una radiografía de pelvis y estabilizarla. Sin signos clínicos de lesión a nivel de la pelvis y sin mecanismo de riesgo. Bueno, con respecto al laboratorio, lo que hablamos antes, ¿sí? Intentar tomar la muestra en el momento que yo le estoy colocando el acceso venoso. ¿Y qué vamos a pedir?
grupo y factor, sí o sí, hemograma, estado ácido base y ácido láctico, porque esto también nos va a ayudar a poder clasificar al paciente en el shock hemorrágico. Coagulación, calcio iónico, glucemia, electrolitos, función renal, albuminemia, CPK, sedimento urinario para valorar si el paciente tiene hematuria o no. Y restos según el tipo de trauma. Si tengo un trauma abdominal, hay que agregar hepatograma, amilasa. Si tengo un trauma de tórax, también agregaríamos enzimas cardíacas. Bueno, el ECOFAST lo que busca son 3 sitios de donde, si hay presencia de líquido en la cavidad pleural, peritoneal o miocárdica, ¿sí? Es rápido, se hace al pie de la cama, pero sí sabemos que la sensibilidad es baja, es decir, que lo único que busca es líquido libre. Si el ECOFAST es positivo, hay que seguir con más métodos complementarios. Pero si el ECOFAST es negativo y mi sospecha es alta, sí hay que seguir con más estudios, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a las tomografías, bueno, la tomografía abdominal con contraste lo vamos a hacer en los pacientes que presenten defensa abdominal, lesión en cinturón, mecanismo sugestivo de lesión interna, aumento de las enzimas de las transaminasas, ¿sí? Presencia de hematuria en el sedimento o hematocrito menos del 30%. Que sea un paciente con altos requerimientos transfusionales, o sea, estamos pensando en una hemorragia interna, o con un ECOFAST positivo, como dijimos recién. La tomografía de columna va a ser en los pacientes que se sospecha o hay hallazgos en la radiografía de alguna lesión a nivel cervical o de la columna, o si no, los pacientes tienen una radiografía normal, pero la sospecha es alta sobre lesión. No hago mucho hincapié en esto, ni hablo de la tomografía de cráneo, porque son las próximas clases que se van a dar. Con respecto a los cuidados definitivos, el paciente que no logra estabilizarse, ya sea su parte hemodinámica o que tiene un gran compromiso neurológico o respiratorio, debe ingresar a quirófano, ¿sí? Para ver si hay algún tipo de sangrado que se pueda frenar. Paciente estable, pero con lesiones con riesgo inminente de muerte estabilizadas, requiere un control estricto y debe ingresar a la UCI o a la UTI para observación. Y paciente con lesiones que no amenacen la vida, debe ser observado en la guardia 4 a 6 horas con posibilidad de alta o internación en la sala. Bueno, por último les quería mostrar el algoritmo, ¿sí? El protocolo que tenemos acá en la guardia. Entonces, como hablamos, en el politraumatismo, la atención inicial, paciente en shock room, porque consideramos que tiene un TEP inestable, donde vamos a hacer control cervical si lo requiere, oxígeno y sí o sí siempre el monitor, y vamos a comenzar con el ABCD. En el A controlamos la vía aérea con protección cervical. Colocar la protección cervical, bueno, esto ya es más o menos lo que venimos hablando, si el paciente lo requiere, posicionar la vía aérea y maniobras avanzadas de vía aérea si lo necesita. Valorar en la B la respiración, los signos vitales. Colocar oxígeno si lo requiere y recordar acá siempre las lesiones con riesgo inminente de muerte. En la C, valorar la circulación con la tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, el relleno, la temperatura, control de hemorragias externas si se observan. Y acá vamos a colocar 2 vías periféricas, si es posible sacar muestra y reanimar con fluidos, obviamente si el paciente lo requiere, si está en shock. Acá recordar eso, si vamos a hacer una resucitación convencional o una resucitación con control de daño hemostático. En la D, valorar el déficit neurológico a través de ABDI, Glasgow o pupilas, intubar si el Glasgow es menor a 8, es 8 o menos, control del dolor y siempre estar atento a los signos de hipertensión endocraniana. Y en la E vamos a terminar de exponer a nuestro paciente y revisarlo de forma entera, solicitar métodos complementarios y colocación de sondas si se necesita, ¿sí? Y bueno, y el triage radiológico, que es lo que hablamos, las radiografías cervicales, el tórax de frente y pelvis panorámica y el ECOFAST. Después encontré en un trabajo también, que es otra vez como resumiendo, reconocimiento primario del paciente con politrauma, vamos a hacer el ABCDE, monitorizar, ¿sí? El reconocimiento secundario, vamos a explorar otra vez de cabeza a los pies al paciente, sondaje vesical y
si se ha descartado que hay una lesión de uretra, y gástrico si se ha descartado que hay una lesión de la base del cráneo y si se requiere. Exploración complementaria, decisión de traslado e intervenciones críticas, si el paciente debe quedar en observación, si tiene que pasar a quirófano, tiene que subir directamente a la terapia, y la reevaluación periódica, que esto que dijimos, ¿no? Observo, actúo y tengo que revalorar al paciente. Bueno, esa es la bibliografía que usé. Y eso es todo. No sé si, Claudia, vos querés agregar algo más antes de empezar con las preguntas. No, Emi, no, estaba justamente siguiendo todo lo que estabas diciendo y es el paso a paso de lo que nosotros hacemos en la guardia. Nosotros habíamos estado hablando del tema de la restricción espinal justamente y bueno, yo tenía ciertas dudas de los nuevos criterios, pero bueno, es exactamente lo que decías vos. Bien. Acá viendo las preguntas, bueno, Roxana pregunta cuánto es lo máximo que se puede dejar al niño en la tabla rígida. A ver, vos, Clau, que vas a estar en la de columna, ayúdame. Yo tengo entendido que no hay un tiempo, pero sí se intenta que el tiempo sea mínimo, que el paciente si ya inmovilizado. En realidad se intenta o se estima que no esté más de 30 minutos en tabla, ¿sí? Porque a partir de los 30 minutos comienza a correr riesgo de lesión por presión justamente, las famosas escaras. Entonces, si nosotros pensamos en la posición del paciente, todo su peso va a estar focalizado en ciertos puntos. Si yo al paciente lo sostengo en una tabla rígida apoyado en esos puntos, corre riesgo de lesión, aparte es sumamente incómodo, que eso lo vemos todo el tiempo, y bueno, justamente no más de 30 minutos sería lo ideal. Si yo puedo pasarlo al colchón de la camilla, obviamente que ahí estoy reduciendo estos riesgos. Bien. Sí, ahí estaba viendo Héctor que pregunta el ITP menor a 8 si está mal puesta la flecha. Es menor a 8, no mayor a 8 en el grupo B. Estuvo mal ahí puesto la flecha. Bueno, en el hospital, con respecto a si se utilizan o tienen ROTEM, en el hospital hay ROTEM, que esto, por ahí como para informar un poco, es una prueba que mide la coagulación, en realidad mide como la elasticidad y la calidad del coágulo. A mí no me ha tocado usarlo en particular, justo yo pregunté hacia mis compañeras y una compañera sí le tocó usarlo, pero nosotros en el laboratorio sí contamos con esa prueba. Creo que somos el único hospital que la tiene, digamos, hablando de Neuquén. Eh, mm, si usan Emacel para el shock hipovolémico en primera instancia hasta que lleguen los hemoderivados. Nosotros tenemos siempre los hemoderivados como al alcance, así que no nos ha tocado usarlo. No sé si, Belén, estás ahí como para ver si vos has tenido otro tipo de experiencia, pero siempre nos ha sucedido que los hemoderivados llegan en el momento. Hola chicas, sí, sí, acá estoy prestando mucha atención, gracias Emi. En realidad todo lo que es hemoderivados, como dice Emi, los tenemos fácilmente, pero es cierto también que si estamos en otra instancia o muchas veces con algún problema en hemoterapia, que es poco frecuente, pero podría existir la posibilidad, no utilizamos gelatinas o hemacel, como pone acá Roxana. Incluso en todo lo que es la urgencia pediátrica se ha prácticamente desterrado el uso de este tipo de fluidos, por decirle de alguna forma. Entonces, es un poco lo que dijo Emi, que igual después lo vamos a ir abarcando en el resto de las clases y sobre todo en la de trauma de abdomen quizás, pero es volumen y luego sí directamente los hemoderivados. Y con respecto al ROTEM, es un poco lo que decía Emi, tenemos ROTEM como decía, con algunas dificultades en la lectura, porque si bien es algo que es relativamente simple de leer, se requiere de una aplicación que depende del celular propio para que manden la imagen y en tiempo real y prácticamente a los pocos minutos de tomada la muestra, uno pueda tener el estado de fibrinólisis del paciente, el estado de coagulación para poder hacer lo mejor posible la administración de los hemoderivados. Esa cuestión hace que sea en cierta forma uno de los obstáculos para nosotros el utilizar el ROTEM,
pero sí está disponible, pero bueno, tiene que ver también con desarrollar mejor los protocolos de hemorragia masiva, por ejemplo, en nuestro hospital. Gracias, Belu. Bueno, después la otra pregunta de Hugo, aunque pasé muy rápido la diapositiva del ITP, que ahí la puse. En realidad, como expliqué, el índice de trauma pediátrico valora, ay, se me fue la pregunta, valora criterios anatómicos y funcionales. La idea es usarlo en el prehospitalario para poder saber qué paciente necesita ser trasladado a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Se encuentra en internet, inclusive hay aplicaciones donde uno pone los valores y le calcula el ITP de forma rápida. Y valora esto, ¿no? El peso, la vía aérea, la tensión arterial sistólica, valora el sistema nervioso central, la presencia de heridas o fracturas, ¿sí? Y acá tenéis los puntajes, +2, +1 y -1. Y eso te da un valor que se relaciona con el porcentaje de mortalidad del paciente, ¿sí? Entonces sabemos que todo paciente con un ITP menor a 8, que va a tener un riesgo de mortalidad mayor, debe ser derivado a un centro de mayor complejidad. Bueno, la indicación de colocación de zona vesical en realidad va a ser un paciente que va a estar grave y que vamos a necesitar cuantificar la diuresis, ¿sí? En un paciente con un politraumatismo que esté dentro del grupo B, sería importante poder cuantificar la diuresis para saber si su riñón está funcionando bien o sufrió por la misma hipoperfusión sistémica, ¿sí? Lo más importante es saber cuándo no vamos a colocar una zona vesical, cuando hay una lesión a nivel de la pelvis, ¿sí? Cuando sospechamos que puede haber una fractura de pelvis o cuando hay alguna lesión en los genitales, ¿sí? Porque podemos llegar a lastimar o empeorar. Hay un consenso argentino intersocietario sobre restricción de movimientos espinales, explicable. Bueno, esto es lo que se va a hablar en la clase de trauma de columna que la da la doctora Ceballos, que creo que es dentro de 2 jueves, no me acuerdo. Que es un poco lo que hablamos, o sea, en los adultos se empezó a restringir el tema. ¿Querés decir vos algo, Clau? Sí, no, en realidad en esa clase justamente también estoy como enfermera, sí, para dar apoyo. Sigue siendo lo mismo, se sigue basando igual en los criterios Nexus para saber qué paciente puede ser inmovilizado o no. Si bien en el caso del adulto, en la mayoría de los casos, hoy por hoy no requiere de una inmovilización obligatoria, sino que es bastante selectiva, sí se siguen cumpliendo estos criterios de evaluar que no haya ninguna lesión distractora, que el paciente esté consciente, que no esté intoxicado, que no esté alcoholizado. En el caso del niño sigue siendo igual, o sea, que el niño pueda verbalizarme lo que le pasa, que no tenga ninguna lesión, que el dolor de esa lesión me termine haciendo una distracción en la lesión de la columna, que el niño no esté intoxicado. O sea, de todas maneras, en ambos casos, por más que se haya llegado a un consenso de que no todos los pacientes deben ser inmovilizados de forma obligatoria, como se hacía antes, o mejor dicho, en realidad una restricción espinal, se tiene que cumplir el criterio este. Yo tengo que evaluar realmente que el paciente cumpla las condiciones para no ser inmovilizado en tabla o el uso de collar. Es lo mismo, pero bueno, está en base justamente a esto. Sí, yo quería hacer un comentario, si me permiten, con respecto a esto también para contestarle a Eugenia. Ese consenso que es el CISREMED, que fue, digamos, como nucleado por el doctor Neira, en verdad parecería que el consenso fuera para todos, para niños, adultos, embarazadas, para todos. Pero en verdad cuando uno lee el consenso completo, nombra solamente en 3 puntos, nombra 3 veces nada más la palabra infantes pediátricos o infantil. O sea, claramente, si bien parecería que es algo para lo general, cuando uno lee a conciencia el consenso, y sobre todo nosotros que somos pediatras, no podemos guiarnos demasiado por el mismo, aunque parecería que fuera algo más general. Pero bueno, como dicen las chicas, quizás sea uno de los motivos de preguntas también en la clase de trauma espinal. Sí, yo no me quise extender mucho sobre el tema porque sé que hay como toda una discusión sobre el consenso este de adultos y si lo podemos extrapolar o no. Yo creo que agregando lo que dijo Claudia y Belén, recordar que siempre estamos tratando con un paciente pediátrico que puede llegar a estar muy ansioso, muy asustado, entonces
por ahí capaz que es un paciente mayor de 4 años, pero hasta en el momento no nos va a poder referir bien y bueno, ante la duda hay que colocar la inmovilización. Bueno, creo que no hay más preguntas, me parece. No. Bueno, si les parece, a ver, sí, muchas gracias, no, ya estamos. Si no hay más preguntas. Con respecto a alguien que pidió la bibliografía, yo después, Belu, eso te lo puedo pasar. Está la última diapo, la bibliografía, sí. Bueno, hay cosas que creo que no se pueden descargar porque son del curso del SLEPE que es pago, pero lo que se pueda llegar a descargar de internet, yo lo envío. Perfecto, sí, gracias, Emi. Después lo juntamos todo en la carpeta y lo pueden ir leyendo en el Drive todos los alumnos en sus momentos libres. Bien. Bueno, buenas tardes entonces. Adiós. Muchas gracias, chicas. Saludos, buenas tardes para Chao, nos todos. vemos.